Hola, bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Sociales con el profesor David Julio. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema interesante que lleva por nombre la Revolución Rusa. Y podemos empezar diciendo que con este nombre se conoce a todo ese conjunto de acontecimientos y hechos ocurridos en Rusia en el año de 1917 y que hasta el año de 1922 determinaron la creación de un nuevo Estado socialista en el mundo y las repercusiones que esta trajo consigo para el resto de la humanidad. Es importante reconocer que estos hechos fueron de tal magnitud y generaron unos cambios tan radicales que después de la revolución cambió toda la estructura de Rusia en todos sus aspectos: económico, político, social y cultural. Pero para hablar de la Revolución Rusa y poder tener un claro conocimiento de los efectos de los hechos ocurridos, es necesario que primero conozcamos cómo era Rusia antes de la revolución y luego entonces sí poder hacer la respectiva comparación. Desde el punto de vista geográfico podemos decir que Rusia es el país quizás más extenso del mundo, del planeta. Está ubicada en la parte septentrional del continente asiático y se encuentra limitando al norte por el océano glaciar ártico, al sur se encuentra limitado con China y Mongolia, al oriente limita con el océano Pacífico y al occidente limita con Finlandia y Noruega, aunque para algunos el límite más natural que se establece y se toma como referencia son los montes Urales. Rusia es una gran extensión de tierra, es una gran llanura y por ello también se conoce con el nombre de la Gran Llanura Siberiana. Desde el punto de vista político podemos decir que antes de la revolución la máxima autoridad recaía en la figura del zar, es decir, que Rusia practicaba un sistema de gobierno zarista donde la máxima autoridad en ese momento era el zar Nicolás II y en él recaían los tres poderes, las tres ramas del poder público: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es decir, que el zar tenía la facultad de hacer las leyes, vigilar que se cumplieran las leyes y sancionar a aquel que no cumplía las leyes. Ahora, a diferencia de Occidente, donde imperaba la monarquía absoluta, el zar no tenía ninguna limitación ni parlamentaria ni constitucional. Por lo general, el zar era considerado un enviado de Dios, por eso todo lo que decía y todo lo que él ordenaba pues era ciegamente obedecido por los súbditos y por todos sus seguidores. Desde el punto de vista económico, podemos decir que Rusia tenía una economía pobre y atrasada. Podemos decir que Rusia estaba así como de espaldas a la economía mundial y que la base o la actividad económica era la agricultura. Por ello era muy importante la tenencia de la tierra, que entre otras cosas estaba en manos de los señores feudales, quienes desarrollaron no solamente una gran explotación en cuanto a la tierra, sino también de derechos en cuanto a lo que es el trato y las relaciones interpersonales con los siervos de griego. La forma de producción es una forma de producción muy antigua y por eso podemos decir que hasta antes de la revolución Rusia se encontraba de espaldas al mundo. Desde el punto de vista social podemos decir que existía una gran pirámide determinada por tres sectores bien determinados: una clase alta conformada por la aristocracia, el clero, la nobleza, una clase media conformada por los campesinos libres y los pequeños comerciantes. Los campesinos libres, ellos eran dueños de sus propias tierras y eran conocidos también con el nombre de kulaks. Y la clase baja, que era el gran sector popular, estaba determinado por los sectores campesinos, los campesinos sometidos, subyugados, los que no tenían tierras sino solamente la mano de obra, los pequeños propietarios, los proletarios o los obreros y las amas de casa. Era el gran sector popular. Ahora, la relación interpersonal se desarrolló a través de la práctica de un sistema que se llamaba el feudalismo. El sistema socioeconómico feudal determinaba la existencia de dos grandes elementos, como era el señor feudal, que era el dueño de todo cuanto existía, y el siervo de gleba, que no tenía sino la mano de obra para sobrevivir. Esa relación de
explotación se dio a través del vasallaje o de la relación servil o la llamada servidumbre. En estas condiciones se desarrollaba Rusia hasta los momentos de la ocurrencia de los hechos. Pero veamos cuáles fueron las principales causas que conllevaron a esa revolución. Podemos decir, en primera instancia, el descontento con el zar Nicolás II. Resulta que para la época ocurrían dos cosas muy interesantes. La primera, la vida de opulencia, de despilfarro de riquezas en la que se encontraba el zar, pero por el otro lado también la pobreza y la miseria en la que vivía la mayor parte de la población. Entonces el pueblo, que inicialmente amaban tanto al zar, comenzaron a sentir un odio y un rechazo, porque se dieron cuenta que mientras el zar vivía en la opulencia, en la riqueza y en el bienestar, ellos vivían en medio de la pobreza y no había la intención de pronto de crear unas mejores condiciones sociales para mejorar esas condiciones de vida. La otra causa la vamos a encontrar en la Primera Guerra Mundial. Recuerden ustedes que ese gran conflicto se inicia en el año de 1914 y termina en el año de 1919. La Revolución Rusa se da en el año de 1917. Entonces, esa Primera Guerra Mundial admitió la participación de Rusia, quien participa en un conflicto que no era de él y solamente lo hace por tratar de ganar un prestigio a nivel mundial. Pero ese prestigio significó el utilizar los recursos del Estado, el aumentar los impuestos, el reclutar obligatoriamente a las personas para que fueran a participar en la guerra. Y esto lo que hizo fue que sumió más en la pobreza al pueblo ruso, en un conflicto que solamente traía derrotas y miseria a la población. Eso va aumentando el descontento del pueblo hacia el sistema de gobierno y todo lo que tenía que ver con la estructura política de Rusia. El enorme poder de los señores feudales. Los señores feudales eran esos dueños de grandes extensiones de tierra que en muchos casos estaban improductivas y en otros casos eran explotadas por los siervos de gleba, quienes la trabajaban en calidad de usufructo. Ellos tomaban lo que necesitaban y el resto se le llevaba a los señores feudales. Pero cada vez había una mayor explotación y cada vez había un mínimo de respeto por los derechos humanos de los campesinos trabajadores. Las condiciones infrahumanas y la explotación que se le dieron a los trabajadores, que también eran conocidos como los proletarios. Para la época de 1917 y unos años antes, comenzó a entrar en Rusia dineros extranjeros. La inversión o la entrada de capitales extranjeros a Rusia permitió que algunos empresarios pudieran abrir unas industrias o unas fábricas que admitían la contratación de mano de obra. Pero esta mano de obra era mal pagada y estas condiciones laborales eran infrahumanas y ajenas a toda dignidad, lo que hacía que los trabajadores se sintieran inconformes y salieran a marchar y a protestar. Recuerden ustedes que las protestas y las marchas se constituyeron en una herramienta fundamental para los hechos que cambiaron a Rusia en 1917. Otro hecho importante tiene que ver con los diferentes partidos de oposición, es decir, la gente estaba tan inconforme, los trabajadores estaban tan inconformes que los opositores al zarismo se fueron organizando a través de algunos grupos o partidos o movimientos políticos, entre los cuales podemos mencionar el Partido Constitucional Demócrata. Ese partido constitucional estaba conformado básicamente por gente adinerada, por profesionales liberales, por terratenientes que propugnaban por una constitución y una mayor autonomía y libertad. Por otro lado, el Partido Social Revolucionario, el PSR, en su mayoría eran campesinos y muchas veces desarrollaron algunas acciones armadas tendientes a restaurar el orden o por lo menos conseguir mejores condiciones sociales para el sector agrícola. Y por último encontramos el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que era el Partido Popular. Este partido estaba conformado por gente de la clase media, pero la mayoría de la clase baja, es decir, había campesinos, obreros, amas de casa, los pequeños comerciantes. Internamente este partido estaba dividiendo grupos, los bolcheviques
liderados por Vladimir Lenin, y los mencheviques eran la minoría. Los bolcheviques eran la mayoría y los mencheviques eran la minoría. Al final vamos a encontrar cómo esta división interna al final termina generando una ruptura del partido, pero que a la postre la revolución es llevada a cabo por la mayoría, es decir, los bolcheviques, los que estaban liderados por Lenin. Vamos a mirar algo acerca del desarrollo de la Revolución Rusa. Algunas personas limitan la revolución a todos los hechos ocurridos en el año de 1917, es decir, lo que ocurrió en marzo y lo que ocurrió en octubre. Sin embargo, no podemos olvidar que la revolución es un proceso que comenzó a gestarse a través de unos antecedentes que habían comenzado ya en el año de 1905, es decir, unos hechos que fueron marcando el camino y el futuro del zar y de la estructura política y económica en Rusia. Dentro de esos dos momentos, que a mi juicio fueron fundamentales, no hablemos de los dos momentos de 1917, sino de los dos momentos históricos que marcaron la ruta de la revolución, vamos a hablar de 1905, es decir, el llamado hecho del Domingo Rojo, ocurrido el 22 de enero de 1905. En esa oportunidad, miles de personas marcharon, fueron a protestar y se colocaron frente al Palacio del Zar solicitando mejores condiciones y pidiendo más garantías tanto para la clase social como para la clase trabajadora. En esta oportunidad se dice la historia, que aunque el zar no estaba en el palacio, un familiar dio la orden para que el ejército disparara contra la multitud, ocurriendo pues lo que ya la historia nos ha dicho, la muerte de miles de personas, que comenzaron a generar dos cosas interesantes. La primera, comenzaron a generar y a sentir el odio hacia el zar y hacia sus políticas, y comenzaron a sentar las bases hacia una mejor organización social para luchar contra el sistema que en ese momento se estaba convirtiendo en algo autoritario. El otro hecho interesante ocurrido en 1905 fue la huelga del ferrocarril, es decir, los trabajadores del ferrocarril se fueron a la huelga, generando un caos y un amotinamiento terrible en Rusia. Hubo escasez de alimentos, hubo hambre, hubo alza en los precios. Rusia se paralizó totalmente, y esta situación de esta huelga del ferrocarril llamó la atención del zar, ya que esta huelga lo que buscaba nuevamente eran mejores condiciones laborales y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que estableciera a través de una nueva Carta Magna, una Constitución, los nuevos caminos políticos de la Rusia. El zar, consciente del orden público, llega a un acuerdo con los organizadores de la huelga, les promete algunas garantías, le promete crear el cuerpo legislativo y restaura el orden público. Pero una vez restaura el orden público, lo que hace es perseguir y matar a los protestantes, y creó cada vez unas normas más autoritarias y unas políticas mucho más represivas. Esos dos hechos trascendentales en 1905 marcaron las pautas de lo que iba a ocurrir en el año de 1917, donde se dan también dos hechos interesantes. La Revolución de Marzo de 1917, que hace que el zar sea abdicado del trono y se establezca un gobierno provisional, donde se toman algunas medidas provisionales, como por lo menos retirarse inmediatamente de la guerra, nacionalizar la banca, para tratar de crear un sistema de gobierno a futuro estable que determinara las garantías de una mejor Rusia. Y la Revolución de Octubre de 1917, que hace que ese gobierno provisional establecido en marzo sea reemplazado por un sistema de gobierno mucho más vigente y mucho más duradero.
Veamos cuáles fueron las principales consecuencias de la Revolución Rusa. Al final, Rusia padece una guerra civil, teniendo en cuenta que los partidos que habían organizado, en este caso el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que había organizado la guerra, internamente se divide y se da una guerra civil entre minorías y mayorías, pero al final los bolcheviques, liderados por Lenin, asumen el control y establecen cuáles iban a ser las nuevas condiciones y las nuevas reglas políticas, económicas y sociales para Rusia. Veamos cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Rusa. En primera instancia, encontramos el retiro inmediato de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Recuerden que la guerra termina en 1919, Rusia se retira en 1917 para concentrar toda su atención en los problemas internos y el destino político y económico de Rusia. El derrocamiento del zarismo. A partir de ahora, el zar deja de ser la máxima autoridad y se establece un nuevo sistema o una nueva estructura política que más adelante sería sellada por la Constitución de 1924. La implementación de nuevas reglas económicas y sociales, como por ejemplo la economía centralizada, la nacionalización de la banca, la supresión de la propiedad privada. A partir de ahora el Estado es el dueño de los medios de producción y organiza y planifica la economía. Otra consecuencia tiene que ver con la creación de una serie de constituciones políticas para tratar de sellar el destino político de Rusia, y por ello en el camino de la historia de Rusia vamos a encontrar varias constituciones, como por ejemplo la de 1918, que no se pudo poner en práctica por aquello de la guerra civil que estaba viviendo Rusia, la de 1922, que determina que Rusia era una unión de repúblicas socialistas soviéticas, a partir de ahí la llamada URSS, y que era una confederación de repúblicas. La Constitución de 1924, donde establece la estructura política de Rusia, es decir, a partir de aquí la estructura política de Rusia estaba determinada en tres instantes, tres sectores o tres organismos: el Congreso de los Soviets, que se reunían anualmente, el Soviet Supremo, que era algo así como el legislativo, y el Presidium, que era algo así como el ejecutivo, comparado con un gobierno democrático como el nuestro. La otra gran consecuencia es que a partir de ahora la dirección del Estado, la dirección política, recaía sobre un solo partido, es decir, el Partido Comunista. Es así entonces, una vez habiendo analizado cómo era antes y cómo era después, observamos que sin duda alguna la principal gran consecuencia de Rusia es que después de la revolución, Rusia no solamente se convierte en un país potencia económicamente, sino que vamos a ver cómo ese desarrollo económico y ese estatus de potencia lo lleva, después de la Segunda Guerra Mundial, a ser uno de los protagonistas de uno de los episodios que tuvo en vilo al mundo hasta finales del siglo XX, como fue la llamada Guerra Fría. Con esto hemos terminado el tema de la Revolución Rusa y nos vemos en una nueva oportunidad para hablar de un nuevo tema de la historia.